muy Está frustrada. preparando la transmisión, ¿eh? Sí, Sí. la reunión se está Got it. transmitiendo en directo, Sí. entendido. Ahora os Vale, lo digo y perfecto. os saludo y me voy. Ahora, en cuanto entre... Guay. Ya Hostias, que yo estamos en estoy con el directo. móvil. Ajá, Ya perfecto. estamos en directo. Como siempre, saliendo por sitios que nunca. Esto es la sorpresa, la incertidumbre de la vida. Los que nos Bueno, estén parece- viendo, nunca sabemos por qué lado vamos a salir. Exacto, Lo sorpresas. importante es que salimos. Sorpresita, chicos, yo os saludo y me voy, que soy un intruso. Chaito. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, Bueno, con buenas nosotros tardes a presente. todos, a todas. Después de una tarde con muchos problemas tecnológicos, aquí están nuestros niños y niñas revolucionados, inquietos, con rabia, con muchas emociones contenidas. Y bueno, pues daros la bienvenida a todos, a Pilar, Fluye con Pilar, bienvenida. Hola a tal? todos. Hola Belén. Hola compis. ¿Cómo está tu niña hoy? ¿Cómo está tu niña? Pues mi niña, después de esta media hora en la que no salíamos y se nos oía fatal, pues al principio se sentía frustrada y después ha dicho, bueno, pues ya está, que sea lo que tenga que ser. Así que ahora bien, tranquila. Muy bien. Javier Muñoz, buenas tardes, ¿qué ¿Qué tal? tal? Bien, bien. ¿Hay que decir la verdad? Sí, Sí, claro. claro. Pues debo confesar que esta mañana estaba bastante triste. Y creo que es porque teníamos que hablar de este tema. Así que todavía hay cositas ahí en las que bucear y sacar a la luz. Qué Pero ahora bien. qué importante lo que dices, Javier, ¿no? El trabajar desde dentro hacia afuera y cómo nos cuesta también, ¿no? La dificultad de mirar hacia adentro. Sí, sí. Así que bienvenido, Javier. Gracias. Valeria, ¿qué tal? Muy bien, Belén, muy bien. Pues mi niña interior perfeccionista, como salimos por donde no debíamos, acaba de coger el enlace del canal de Marcelo, ponerlo en su Facebook y por lo menos por mi Facebook ya nos están viendo en directo. O sea que siempre buscando la manera de solucionar. Resolutiva. Exacto. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy bonito para mi gusto, ¿no? Sanando a nuestro niño, nuestra niña interior. Y bueno, pues vamos a partir del concepto de niño interior o niña interior. Valeria, ¿qué es para ti tu niña interior? Para mí la niña interior es los primeros años de aprendizaje, pues es donde empezamos a relacionarnos con el mundo, primero con nuestra madre, también con nuestro padre, con nuestro entorno, y es el inicio del viaje, a este viaje maravilloso llamado a vida. Pero claro, venimos un poco como, aunque tema de otro debate, pero venimos un poco como libro en blanco. Nacemos como seres completamente indefensos, dependientes, que tenemos que empezar a relacionarnos con el exterior, sin ningún tipo de información. La información la vamos adquiriendo a través de la experiencia. Y claro, desde una incomprensión total porque no hay referencia. Entonces, el mundo, la manera en que tú te vas relacionando según las circunstancias también que te toquen vivir, va conformando ya desde entrada tu carácter. Hay una parte que es innata y otra parte que es adquirida. Y claro, en ese mundo de incomprensión de los adultos, ese niño va interpretando según los estímulos internos la realidad y el mundo. Y pienso que ahí de esa interpretación con esa falta de información, la mayor parte de los casos es la raíz de todos los problemas, lo que no comprendemos en ese estadio primario de nuestra existencia. Porque te estás centrando en el niño interior herido, ¿verdad? Estamos hablando exactamente, pero el niño interior también tiene un concepto como mayor, más amplio. Pilar, ¿cuál es tu concepto de niño interior? Pues mi concepto de niño interior, siendo ahora mismo adultos, es tener el gran coraje y el gran desafío para mí hoy en día de conectar con esas ganas de vivir, esa alegría y esa curiosidad, ¿no? Porque cuando tú haces las cosas, para mí, desde el niño interior herido, sin ser capaz de mirar o sin poder o atreverte a mirar a esas heridas que te han dejado huella,
Pues claro, activas en ti el sistema de supervivencia y desde ese sistema de supervivencia y desde ese sistema de estrés, pues no se puede ver las bellezas de la vida, ¿no? Entonces, conectar con el niño interior es hacer las cosas, lo que toque ese día, ¿no? Pues desde esa actitud de aventura, de a ver qué aprendo hoy, aunque esta no sea la actividad que a mí más me entusiasme, ¿qué tengo que aprender de esto, no? Esa pregunta últimamente me acompaña muchísimo y es ¿qué tengo que aprender de esta situación? Para despertar en mí esa curiosidad y esas ganas, ¿no? Y para mí eso es un poco lo que en estos últimos años pues más me está acompañando y ayudando a sanar esas huellas, ¿no? Que muchas veces pensamos que esto ya lo tenemos sanado, esto ya lo tenemos dominado y entonces aparece una situación, una persona y nos testa, nos calibra y nos dice a ver cómo estás y dices, pues mira, todavía me queda un poquito, no, mira, sí, esto ya no me remueve absolutamente ninguna emoción dentro, con lo cual significa que ya lo sané. Pero conectar con ese sentimiento de aventura y ese que tengo que aprender de aquí, de ir con esa actitud de un potencial, alegre, ¿no, Pilar? para mí es fundamental. Exacto, ese potencial de todas las emociones, de todo el descubrimiento, de todo lo que la vida nos puede ofrecer, ¿no? Exacto. Y para ti, Javier, ¿qué es el niño interior? Para mí, bueno, voy a ver si lo puedo simplificar al máximo y me sé explicar. Y para mí el niño interior es, en realidad, nuestra esencia, es nuestra alma. Como ha dicho Valeria, somos, al venir a este mundo, como un libro en blanco. Y yo siempre digo que es como si tuviésemos dos yoes, ¿no? Uno es nuestro auténtico yo esencial, espiritual, quien realmente somos, y otro es el personaje humano que tenemos aquí, ¿no? Entonces, no sé si habéis visto la peli Avatar, pues yo lo imagino así, es como, y siempre lo digo, o sea, en realidad quien realmente somos no está encarnado aquí, está en otro plano, en otra dimensión. Y aquí hay un enviado, un avatar, que viene como libro en blanco y que tiene que vivir una serie de experiencias. Y está, por supuesto, está conectado para enviar esas experiencias, pero que como vivimos en un mundo de dualidad, de contrastes, pues enseguida va a recibir pues lo que es el dolor, ¿no? Entonces, que precisamente a través del dolor es como muchas veces aprendemos en este mundo. No es la única forma, por supuesto, pero es la más común. Si no es a través de la conciencia, pues es a través del dolor, de la ¿no? Que vamos, de la experiencia dolorosa a veces. Entonces podemos decir que el niño interior tiene como un triple concepto, ¿no? Esa conexión con el ser superior, con nuestra esencia, con ese potencial de contacto en la vida, de todos los recursos, y también con esa parte vulnerable, dolorosa, que no ha sido cubierta, ¿no? en este periodo de infancia, ¿no? Hasta los 7 años, 7, 8 años aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bien, con qué claridad y bueno, ¿cómo sí que me gustaría saber cómo era vuestro niño, vuestra niña interior? Vuestro niño, chicos, sí. Y esta es una pregunta sorpresa porque no estaba escrita, entonces, bueno, pues... Belén, muy mal. Valeria, ¿cómo era tu niña? Cuéntanos. Ya, saca otra Viaje en el tiempo. Yo era una niña increíble, no se lo van a creer, compañeros. Yo era una niña muy callada, muy tímida, siempre estaba escondida entre uno de las plantas, con casitas que yo me inventaba, ¿no? Tenía mi mundo, tenía mucha imaginación, vivía en un mundo de mucha fantasía. Y yo pienso que era una manera también de cuando algo no me gustaba en la realidad, me iba mucho hacia adentro, hacia ese mundo fantástico que yo me imaginaba, ¿no? Era una niña obediente, era una niña muy asustadiza, tenía mucho miedo a todo. De hecho, algo que me decía mi madre, que nadie se podía acercar a mi cuna porque enseguida yo pegaba un brinco, ¿no? Y fue una niña enfermita.
una niña enfermita. Nací con el pelito así como enfermito, poquito pelo, aunque todavía no tengo mucho, pero bueno, y muy sensible. O sea, yo nací asmática, entonces todos los recuerdos que tengo un poco de mi infancia eran con fiebres altas, en cama, sin poder hacer ejercicio. Pero bueno, yo pienso que esa niña débil que ha marcado mucho mi vida es la que me ha llevado a ser hoy por hoy una... Mira qué fuerza, qué músculo. Una mujer tengo. fuerte, ¿no? Porque... Me ha fortalecido, yo creo que la historia de mi vida es un fortalecimiento interior y exterior, ¿no? Qué bueno. Muchas gracias, Valeria. Pilar, ¿cómo era tu niña? Pues bueno, yo un poco al contrario que Valeria, hasta los, sí, hasta los 9 años, pues yo llevaba a todos más o menos locos, ¿no? Porque mi madre siempre me decía, hija, tienes que obedecer, y mi respuesta siempre era, mami, no entiendo qué es eso de obedecer, a mí no me cuadraba qué era eso de obedecer, entonces pues yo era bastante rebelde, no hacía ni caso. Siempre que tenía una mínima oportunidad, pues me iba de casa, literal. O sea, yo abría la puerta de mi casa, me iba y mi madre tenía que venir detrás de mí a buscarme. Y yo vivía en un pueblo en el que no se llevaba en mi época pues las guarderías, ¿no? Y abrieron una guardería y entonces yo escuché a una vecina decirlo y yo fui corriendo. Yo recuerdo, pues tendría menos de 4 años, pero yo de esa época tengo muchos recuerdos. Y yo, mamá, por favor, apúntame a la guardería, que en casa yo me aburro, me ahogo, no quiero estar en casa. Y me tuvo que apuntar a la guardería porque yo en casa no podía estar, literalmente, ¿no? Y luego a partir de los 9 años ya fue un poco diferente y entonces ya me volví al extremo contrario, completamente callada, me daba vergüenza intervenir en clase, no daba mi opinión. Me volví sumisa, de pasar de desobediente, por así decirlo, a adaptarme completamente al entorno. Y bueno, pues luego ya posteriormente, pues eso, equilibrando y sanando pues todos esos picos, ¿no? Por así decirlo. Javier, ¿y tu niño? ¿Cómo era tu niño? Pues fíjate, hoy te he comentado que me sentía triste y intuía que debía ser porque íbamos a hablar de este tema. Y he sido consciente de un detalle que, pues fíjate, casi 58 años que no lo he sido. Y esta mañana he sido consciente. Siempre decía mi madre que yo había nacido muy chiquitito, 2,7 kilos, y bueno, son cosas que se van comentando y se repiten y quedan en la memoria, ¿no? Y hoy he sido consciente de que era el cuarto de los hermanos. Mi madre tenía a su madre mayor ya dependiente, que tenía que cuidarla. Entonces era una vida difícil, complicada, y era como, seguramente no era muy esperado. Y he sido consciente de que fui chiquitito porque quería ocupar poco espacio y no molestar. Además vivíamos en un piso muy pequeño, un apartamento chiquitito, chiquitito, y siete personas, y aquello era, es que no cabíamos, ¿no? Entonces he sido consciente de que quería ocupar poco espacio y no molestar. Y he sido, pues, yo creo que me he portado siempre muy bien, muy bien, muy bien, y tengo memoria de salir las primeras veces a la calle y observar a los otros niños y estar en un estado como meditativo, ¿no? Al principio era como un poquito solitario y observaba el mundo que me rodeaba. Qué bueno. Muchas gracias, Javier. Y Bueno, pues yo no. Y la pequeña Belén, que no te vas eso, a acordar, después que Eso no pequeña... te escapas. Esta pregunta ahora la tienes que responder tú también. Sin problema. La pequeña Belén aprendió porque también soy de una familia numerosa, mi padre estaba siempre trabajando fuera y yo de bebé ya aprendía a no llorar. Mi madre me tenía en la cuna, me tenía un muñequito con un elástico y yo no lloraba. Yo cuando me despertaba, cuando empezaba con el muñeco y sonaba, ¿sabes? Y entonces mi madre se daba cuenta que yo estaba despierta por el ruidito del muñeco. Entonces, a mí me ha costado mucho el expresar el llanto, ¿no? El llamar.
Y por otro lado, también ha habido como mucha vitalidad. He sido como una niña muy curiosa, muy exploradora, con mucha vitalidad. Yo recuerdo de estar jugando y normalmente los niños pues se escondían, jugar al escondite, ¿sabes? Y los niños se escondían detrás de un banco, de una puerta. Yo me subía por los árboles o me subía al tejado. Era como bueno, pues una saltimbanqui, ¿no? Estaba siempre en acción. Y sí, también queriendo complacer, queriendo sonreír, organizando también muchos teatros, como mucha acción, ¿no? Para poder ser vista realmente, porque claro, también había como 3 hermanos mayores y al ser la cuarta, como tú, Javier, es difícil ser visto, ¿no? Entonces es como, uff, yo me veo como una persona del circo, ¿no? Que tenía que hacer volteretas y cambayas, ¿sabes? Para poder ser vista. Entonces, bueno, pues con esa exigencia también. Y también, bueno, pues con esa vitalidad y con esa energía y esa curiosidad, ¿no? Que también está. Así que, bueno, ¿cómo y en qué momentos conectáis con vuestro niño? Sí que me gustaría, Valeria, por ejemplo, ¿cómo conectas con tu niña o en qué momentos más conectas con tu niña? Bueno, yo tuve que aprender a conectar con esa niña porque, como bien digo, era una niña tímida, enfermita, débil, y entonces yo siempre confundí mi sensibilidad con debilidad. Acaban igual, pero no es lo mismo. Entonces, esa sensibilidad que tengo, que muchas veces me lleva a ser demasiado empática, pues lo era poco conmigo misma, porque lo relacionaba con debilidad. Y entonces me enfadaba, no me gustaba esa niña débil, no me gustaba esa niña llorona, no me gustaba esa niña tímida. Y claro, hasta que yo me di cuenta que era rechazar parte de mí, rechazar parte de mi esencia. Y tuve que aprender a amar a esa niña, ¿no? Tuve que aprender a atenderla, a darle esos cuidados que necesitaba. Porque claro, yo pienso también, me imagino que luego hablaremos de las heridas de la infancia, esa herida de abandono que siento a veces de dónde me viene, ¿no? Pues probablemente de esos días en que yo estaba enfermita, en cama con fiebre, y claro, no iban a estar permanentemente ocupándose de mí. Entonces es una parte de mí, de mi infancia, que he rechazado mucho, porque la asociaba con debilidad. Y bueno, me cuesta a veces mostrarme débil y vulnerable, pero lo soy mucho. Hablando de las heridas de la infancia, Javier, ¿nos podrías nombrar por lo menos un poquito de forma general y luego hablar alguna en concreto para profundizar? Bueno, pues se habla generalmente de 5 heridas básicas, aunque hay bastantes más, seguramente, ¿no? Pero están muy relacionadas, porque al fin y al cabo son emociones, ¿no? Emociones, o mejor dicho, interpretaciones de una realidad. Por ejemplo, nuestra madre, y te pongo un caso real, nuestra madre ha dado la vuelta y ha bajado a tender la ropa y de pronto nos damos cuenta de que no está en casa. Y la buscamos desesperadamente, la llamamos y no está. Y pensamos que no está. Incluso puede ser capaz de salir e ir a buscarla hasta el fin del mundo. Esto es un caso real, ¿eh? Conozco muy bien al que le pasó. Y la madre estaba ahí al lado, pero el niño que siente que su madre no está. Te voy a poner otro caso, que ese es ya un paciente de terapia, de alguien que viene con, ¿cómo se llama? Con psoriasis por el cuerpo, ¿no? Y ha probado muchas cosas y no... Bueno, y entonces vamos identificando que hay aparentemente un primer evento traumático inicial, que es cuando se marchó de como unos 7 años de colonias, 6-7 años de colonias, y se siente allí solo y bueno, pues parece que la cosa está ahí. Y esto es lo que suele parecer, pero ¿cuándo es el comienzo? A veces hay que ir tirando del hilo y descubrimos un hecho anterior, que es con 3 años, cuando se siente en el comedor, le habían puesto en un jardincito de estos, ¿cómo se llama? Un parquecito. Parque.
un parquecito. Y con 3 años se siente que está solo en la casa. Se han ido y está completamente solo. ¿Qué ocurre? Que esta persona tiene pues mucha dependencia hacia sus padres. Se marchó a vivir fuera y estuvo un año, pero tenía que viajar constantemente para ver a sus padres, comunicarse con ellos. Incluso pues, se ha independizado, se ha ido a vivir en pareja y tiene que estar, de hecho se ha buscado un lugar donde vivir muy cerca de sus padres, precisamente por esa sensación de que te han dejado, te han De abandonado. abandono. Estamos hablando de una de las heridas de El abandono. abandono es una de ellas, sí. Y te resumo rápidamente, después si quieres lo vamos ampliando. Las 5 básicas son el abandono, el rechazo, la traición, la humillación y la injusticia. Más allá de eso, pues podríamos hablar, pero claro, sería adentrarse en un mundo muy Muy fino, turbulento, que serían los abusos, que serán más de lo que imaginamos. Pilar, ¿con qué herida? La herida del rechazo, por ejemplo, ¿en qué consiste? Pues mira, yo no te iba a responder eso, pero ya que me lo preguntas, pues voy a empezar por ahí. La herida del rechazo, al final, es que no te aceptan como tú sientes que no te aceptan como tú eres, ¿no? Tú en algún momento de tu temprana infancia, normalmente pues entre los 0 y los 18 meses, antes incluso de llegar a los 3 años de vida. ¿Por qué? Porque cuando tú naces, uno de los primeros, la primera sensación de miedo que tenemos es en el momento del nacimiento, que conectamos con ese miedo a la muerte. Realmente no sabemos con qué estamos enfrentándonos cuando nacemos, ¿no? Y según pues, diversos psicólogos y médicos, pues médicos holísticos, uno de los primeros, de las primeras veces que la primera vez que nosotros experimentamos miedo es cuando nacemos porque no sabemos a dónde vamos, ¿no? Entonces, si cuando nacemos empezamos a ver que no hay separación porque nuestra madre está ahí, nos cuida, nos acoge y demás, nos sentimos protegidos, nos sentimos cuidados. Esto también va a tener que ver con los distintos tipos de apegos seguros, inseguros con los que podemos desarrollar, pero si pues nuestra madre no puede estar presente, yo qué sé, tiene una depresión posparto, no tiene ese sentimiento maternal porque aún no lo ha desarrollado y esto es mucho más frecuente de lo que se pueda pensar. No todas las mamás, pues nada más ver a sus bebés tienen ese sentimiento maternal. Pues claro, tú no vas a cuidar de ese niño ni lo vas a acoger como ese niño a lo mejor espera que lo acojas, no lo vas a hacer sentir seguro. Entonces, en ese primer momento, ese niño ya puede sentir que no es bienvenido al mundo, que no lo están esperando con los brazos abiertos para cuidarlo y demás. Entonces, a partir de ahí, eso que el niño puede interpretar como un rechazo, pues para mí es donde se empiezan a poder ir diferenciando pues los distintos tipos de apegos que luego se van a ir desarrollando en las siguientes etapas. Entonces, para mí el rechazo empezaría ya desde el mismo momento en el que el niño nace, en un caso que he puesto como el ejemplo que acabo de poner, vaya. Valeria, cuéntanos, otro tipo de herida de infancia. Hemos hablado del abandono, del rechazo, cuéntanos de la injusticia. Sí, me vino cuando las nombraron la herida de la humillación, ¿no? Entonces cuando uno se pone a pensar diciendo, bueno, humillación, pero de niños te humillaron, te trataron mal, y dices, no ha habido nada de eso. Pero son esas pequeñas cosas sutiles de cómo interpreta el niño. Y me acabo de acordar que yo, como he dicho, que siempre tenía fiebre muy alta, pues cuando iba al jardín de infantes o al jardín de infancia, pues yo solía hacer mi pipí encima, porque como tenía fiebre no me daba cuenta y me hacía pipí. Y claro, venían las profesoras y me tenían que cambiar. ¿Y qué pasa? Que había a veces
profesoras o maestras que no estaban tan dotadas en el cuidado de los niños o no son conscientes y lo toman como si fuera una tontería. Yo me imagino que tendría 4 añitos. Y recuerdo que claro, que ya no quedaban braguitas y me pusieron un calzoncillo boxer de niño. Y eso para mí fue una humillación. Yo me sentí Claro. humillada porque todos mis compañeros se reían de la niña, ah, eres un niño, un niño. Y en ese momento, una persona sensible, pues yo sentí esa humillación. Claro. Entonces dice, bueno, a veces no es ni siquiera provocada por tus padres, a veces es provocada por el entorno. Y probablemente en muchos momentos de mi vida, pues es algo, por ejemplo, que tengo muy clara lo que se llama las banderas rojas, aquello que no es negociable. Y probablemente tenga mucho que ver con esa herida de humillación, con eso de faltarme el respeto delante del público, decirme algo que no me gusta, o como diciendo, ¿y tú quién eres para hablarme de este modo? O sea, a mí no me humilles. Claro. Entonces, es algo que somos muy poco conscientes y dice, ¿a mí de dónde me viene esto? Y puede ser algo tan sutil como lo que acabo de contar, que a una niña delante de todo el mundo le pongan, pues, en vez de braguitas, un calzoncillo. Al margen de que hubiese sido porque me hacía pique, eso también. Para el niño es una humillación, Hombre, ¿no? claro, pues sobre todo que te cambien delante de los demás, ¿no? Delante, Ya, exacto, ya no hay una exacto. privacidad, no hay una intimidad, entonces... Hay una, o sea, pues, hay lo que se llama exacto, una violación a mi intimidad, a mi sensibilidad, y probablemente lo interpreté de esa manera. claro. Javier, cuéntanos, por ejemplo, eso, la herida de injusticia, por ejemplo. De injusticia. Bueno, antes te quería resumir brevemente, ¿no? Lo que hemos hablado de las anteriores. Es tan simple, pues mira, incluso en la misma familia, si ahondamos un poquito, porque claro, estas cosas tienden a olvidarse, pero si ahondamos un poquito y preguntamos a los mayores, pues nos iremos dando cuenta. Por ejemplo, de mis hermanos, mi hermana mayor no sabían qué era, claro, en aquellos tiempos no se sabía lo que iba a ser. Y entonces, mi padre se hizo expectativas de que era un niño, era típico, ¿no? El primero tenía que ser un niño, era típico. Y mi madre siempre me contaba que cuando nació mi hermana, mi padre pues se llevó un chasco, ¿no? Y entonces incluso lloró. Claro, después ya se le pasó y la niña para arriba, la niña para abajo, pero claro, para ella debió ser su primera hostia, ¿no? De rechazo, de decir no soy bienvenida. O sea, es tremendo. Y el segundo que la seguía ella, pues ¿qué pasa? Que como la economía en aquellos tiempos iba bastante justa, pues me acuerdo que se quejaba amargamente ya de mayor de que había tenido que heredar unos zapatos de su hermana. Y para él era una humillación terrible tener que llevar uno de niña, ¿no? O sea, era pues eso, pues terrible, ¿no? Me preguntabas de humillación, de injusticia. Sí. Pues yo qué sé, pueden haber mil. Yo recuerdo, cuento de algo personal, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, al principio era una escuela donde estaban parvulitos, era maravilloso, la profesora supongo que era una chica joven, para mí yo lo veía como una madre, pero una chica joven que me sentaba en su regazo y me cogía la mano para hacer las primeras letras y tal, y era maravilloso. Yo creo que me enamoré de ella. Y bueno, después nos cambiaron, nos llevaron a una clase que era más grande, donde habían diferentes cursos. Y claro, aquello era nuevo para mí, yo no sabía. Y nos pusieron como unos cuadernillos o unos libritos y apenas sabíamos leer, no estábamos empezando. Y yo miraba todo, contemplándolo, ¿no? Porque era todo nuevo, y de golpe sentí un porrazo en la cabeza, y era porque el profesor, que era el director de la escuela también, tenía como un palo largo, como los de jugar al billar, y porque levanté la vista del libro, me pegó un palazo en la cabeza. Madre mía. No podías levantar, tenías que estar allí, se suponía que tenías que estudiar. Y estudiar era estar así, aunque no leyese nada, pero no podías levantar la cabeza. Y esa fue mi primera hostia de humillación, ¿no? Y otra parecida fue que por algún motivo me castigó él mismo y me hizo poner con un banco de madera, pero era madera maciza que pesaba aquello 1 tonelada. Me hizo poner así con el banco. No sé qué era un poquito más grandecito, pero aquello pesaba.
delante de todos. Encima me hizo moverme, sin querer le di una estufa que había colgada a la pared y encima me dio en la cabeza y bueno, aquello llegó a un punto en que yo decía, esto yo no lo aguanto. ¿Y qué hice? Solté el banco y salí corriendo. Y uno de los alumnos pelotillas del profe iba detrás mío corriendo, pero no me pilló. Y llegué a casa y se lo conté a mi padre. Y en aquellos tiempos los padres le daban toda la razón al profesor. A los maestros. Sí. Pero fijaros qué fortaleza tiene nuestro niño y nuestra niña interior, que ha vivido situaciones tan duras, yo, por ejemplo, yo soy gemela solitaria, porque las experiencias también vienen incluso intrauterina. Entonces, en el vientre materno éramos 2 y yo antes de conocer la vida conocí la muerte. Entonces, y sentí ese abandono y esa responsabilidad de querer tirar. Y yo tengo como mucha memoria celular de ese momento. Entonces, estoy siempre protegiendo, eso me ha marcado en mi vida. Y también siento como el abandono también de una manera muy fuerte, ¿no? Porque es como, ostras, el abandono lleva a la muerte. Es las creencias, que luego hablaremos también de las creencias, ¿no? Y las relaciones que establecemos. Entonces, es como, qué fortaleza de nuestra niña y nuestro niño de poder vivir situaciones que si tuvieran conciencia, si hubiéramos tenido conciencia, no podíamos sostener. No hubiéramos podido sostener. Entonces, bueno, pues tenemos que aplaudir a este niño y a esta niña interior que gracias a ella estamos aquí hoy siendo los adultos que somos, ¿no? Y con ese sí a la vida y con ese sí a querer aprender, a cuidarnos y a vivir de una manera más sana y saludable, ¿no? Y abrazarnos. Entonces, bueno, pues Eso, sí que es eso importante. sí, Belén, con pantalón y camisa largo porque tenemos una de cicatrices. Claro. Y algunas están abiertas todavía, Javier, cielo, ¿sabes? Entonces, sí. Bueno, nos queda un poquito describir un poquito más la herida de traición, que Valeria, ¿nos quieres explicar un poquito la herida de traición? La herida de traición puede ser algo tan sencillo como cuando tú pensabas o pediste un regalo determinado y al final no te lo regalan a ti, se lo regalan a tu hermana. Entonces dices tú, te sientes traicionada, te sientes como yo que te dije, que te pedí y cómo. Entonces, claro, normalmente cuando tienes esa herida es como, ¿y por qué? O sea, las personas adultas que tienen la herida de traición es aquello de todo el mundo me traiciona, no se puede confiar en nadie, tú ten cuidado, verás cómo te dan el palo. Y entonces, claro, te encuentras con gente así y dices, ¿a ti de dónde te viene esto? Lo típico, a ti de pequeño que pasó, ¿no? Que el profesor te pegó con un palo en la cabeza, como dice Javier. Pero son cosas tan sutiles que en ese momento hay que entender, ese niño que tiene esa ilusión, esa expectativa, y que de pronto se le viene su mundo abajo, su pequeño mundo, su chiquitito mundo que a lo mejor estaba puesto en esa ilusión por ese regalo y no solamente no le dan a él, que ahí viene la baja autoestima, el no merecimiento, sino que algo que tú considerabas que iba a ir para ti, se lo dan a otro y empiezas a ver a la persona causante, que suele ser en esas edades un familiar o los mismos padres, de me estás traicionando, ¿no? Me está traicionando. Entonces, claro, genera luego gente que tiene mucha necesidad de control, quieren controlarlo todo, no se fían de nadie, no hablan nada porque no vaya a ser que te traicionen. Bueno, aquello que siempre están esperando la injusticia. cuchillada. También, Valeria, injusticia, ¿no? Porque si no era para ti y se lo dan a otro, es una injusticia también al mismo tiempo. Es que va Sí. todo relacionado. Están Me retiras el amor, me abandonas. No me das lo que yo quiero, me rechazas. Se lo das a otro, me traicionas. Me dices que deje de hacer tanto escándalo, me humillas y encima, como diría Calimero, esto es una injusticia, sí señor. Pues claro, todas las heridas abiertas. Y hay gente adulta que va por la vida pues así, con todas las heridas porque no se lo han trabajado, ¿no? Claro, la importancia de trabajar ese niño, ¿no? Y ya no es tanto trabajar, sino el mirar, el acompañar y ver todo ese potencial, porque Pilar, en nuestro niño interior es un mundo de recursos, pero increíble, porque, por ejemplo, en la hipnosis yo trabajo mucho de ir conectando con ese niño interior como una fuente de recursos. ¿Cómo lo ves tú, Pilar?
Claro, sí, como decía Javier al principio, cuando definía lo que para él era el niño interior, como muy bien ha dicho, es nuestra verdadera esencia, es nuestra alma, nuestro verdadero ser. Entonces, la forma de entrar a nuestra verdadera naturaleza, nuestra esencia, es a través de esa curiosidad, esa aventura y el que tengo que aprender de esto, ¿no? Entonces, nuestra alma tiene toda la información grabada, aunque nosotros no nos acordemos. De ahí que, pues, como tú decías antes, Belén, pues ante situaciones inverosímiles, pues hayamos sacado esa fortaleza y hayamos dicho cómo este niño puede haber pasado por todo esto y hoy en día ser ese adulto que es, ¿no? Entonces, a través de la hipnosis, yo también trabajo mucho en el niño interior. Para mí es indispensable pues mirar hacia adentro, buscar a ese niño interior donde las etapas en las que se ha quedado atrapado, herido, y sanar eso para poder ser completo, para poder recuperar esa alegría y esas ganas de vivir. Y eso, pues claro, para mí trabajar en el niño interior es fundamental. Eso y alinear los 3 centros son 2 cosas que hoy en día son indispensables. Porque, Javier, muchas veces también los adultos funcionamos desde los mecanismos del niño, ¿no? Es como ante situaciones, se nos cuela nuestro niño, nuestra niña, de no haber resuelto esas situaciones del pasado, ¿no? Y entonces vamos creando patrones que ante situaciones de estrés o que no sabemos gestionar, somos adultos físicamente, pero realmente es el niño el que está actuando en esas situaciones, ¿no? Claro, porque el niño está, en realidad somos todas las edades que hemos pasado, desde que llegamos al vientre de nuestra madre, las tenemos todas con nosotros. Para el subconsciente el tiempo no existe, en realidad tenemos todas las edades, de 0 años hasta la edad que tengamos ahora. Y eso está con nosotros. En el niño tenemos cosas fantásticas como puede ser los sueños, que nos gustaría ser, lo que, ¿no? Los sueños están dentro de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces están solapados, están ahogados precisamente por esas heridas, por esas vivencias traumáticas, por esas creencias limitantes. Y por eso es necesario trabajar en ese niño interior, rescatarlo. Yo creo que el título de esta tertulia es Abraza, pero también podríamos decir rescata. Antes de abrazarlo, rescátalo porque está atrapado en los infiernos del inconsciente. Y hay que primero hacer consciente todo lo que nos duele. Como decía Gustav Jung, decía aquella frase: hasta que el inconsciente no sea consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. O sea que para poder cambiar nuestra vida tenemos primero que hacer una limpieza interior, colocar todo en su lugar y hacer que nuestro niño y niña salga al mundo, porque nunca es tarde para... Bueno, de hecho, esto de nunca es tarde no lo digo yo, lo dice el padre de la hipnosis moderna, Milton Erickson, que dijo: nunca es tarde para una infancia feliz. O sea que claro, podemos, aunque hayamos vivido lo que hayamos vivido, podemos cambiar la percepción que tenemos y podemos cambiar nuestra historia personal. Valeria, también luego una vez que vamos creciendo, antes hablaba Pilar de los distintos apegos, de cómo nos relacionamos con nuestros cuidadores, con nuestra madre, con nuestro padre. ¿Nos podrías decir un poquito de forma general los distintos apegos que podemos tener con nuestros cuidadores, con nuestra madre, y qué resultado tienen los niños, ¿no? Este tema no te lo puedo expresar realmente, el tema así de los apegos, y quizás por una razón muy sencilla que me acabo de dar cuenta ahora hablando contigo, ¿no? En esta tertulia. Así como yo fui una niña muy débil que necesitaba mucha atención y sentí esa herida de abandono, pues aprendí precisamente a ser muy independiente.
De hecho, yo vivo desde los 20 años en un país extranjero sin pedirlo, como quien dice, y sin familia. O sea, hasta los 20 años me he criado sin padres, sin madres, sin hermanos, sin ese entorno, ¿no? Entonces, quizás esa niña lo que necesitaba era vivir una experiencia así, de esa dependencia que sentí de debilidad, pues fue lo que me fortaleció. Entonces, sí que en esa herida de abandono hay quien vive un apego que está siempre asustado, desesperado, porque lo vayan a dejar y lo sufren, y hay otros que le dan la vuelta, aprenden a ser independientes y autosuficientes, y no quiere decir que no me pueda relacionar, pero que sí, que sé que llega un punto y ese mismo cariño, ese mismo apego lo tengo hacia mi persona. No siempre, evidentemente, pero por lo menos soy consciente de eso, ¿no? Claro, por eso es tan importante, ¿no? Cómo nos hemos relacionado con nuestros cuidadores, ¿no? Es tan importante el saber si estaba nuestra madre presente o no, si el contacto que recibíamos con nuestra madre era cálido o era frío o era caótico o no estaba o las emociones, ¿no? Pilar, ¿tú nos puedes decir un poquito, explicar un poquito, hablar sobre los distintos apegos, el apego evitativo, el apego ansioso, el apego desorganizado? Pues bueno, para no aburrir mucho, pues como decía antes, ¿no? Si tú cuando naces te sientes cuidado y acogido como esperabas, pues al principio, claro, vas a sentir ese miedo, ¿no? Porque dentro del útero tú estás ahí como en ese espacio de me dan todo lo que necesito, no tengo que pedir nada, estoy estupendamente. Y cuando naces es cuando experimentas esa separación. Ahí entras en contacto con esa dualidad y entras en contacto con ese miedo y con la sensación de dolor. Si ahí te acogen bien y demás, pues tú te vas a desarrollar en confianza y vas a ir sabiendo que cuando tú necesitas algo, tu mamá está ahí para darte de comer cuando necesitas, acostarte cuando necesitas. Entonces vas a crecer en esa confianza y vas a desarrollar un apego seguro, por lo que te va a ser mucho más sencillo pues adaptarte a los cambios y a las cosas de la vida, ¿no? Porque de alguna manera sabes que tu mamá y luego pues posteriormente tu papá, tu entorno, pues están ahí de alguna forma para responder, porque desde que naciste has tenido esa experiencia de acogimiento. Por el contrario, si no ocurre eso, como decía antes, si, pues bueno, normalmente pues, hay muchos papás y mamás que como pues no han podido mirarse, no han querido, no todo el mundo pues tiene pues no sé, la capacidad, los recursos o el papel de decir voy a sanarme, pues eso no se mira y entonces se encuentran con un bebé que ha venido al mundo y es como, bueno, en muchos casos, ¿qué hago con esto? No sé qué hacer con esto. Entonces, claro, cuando el niño siente que no es cuidado como él necesita, a partir de ahí, pues se puede desarrollar pues, ese apego, un apego ansioso, ¿no? Un apego ansioso que sería, pues, el niño quiere vincularse normalmente hablo de la mamá porque es con la que ha estado ahí creando ese vínculo en el útero, quiere vincularse a la mamá no está disponible por las razones que sean, a lo mejor pues tiene que trabajar o tiene pues algún tipo de problema o está haciendo otras cosas y no tiene tanto tiempo para cuidar al bebé. Entonces el bebé intenta vincularse, la mamá no está tan disponible y el bebé y luego posteriormente el niño, pues cada vez que se va a ir la madre, se va a poner a llorar, va a generarle esa ansiedad porque él quiere todo el rato como estar con ella para intentar pues satisfacer esa necesidad que de recién nacidito pues no se cumplió, ¿no? Otro tipo de apego teniendo como Una pregunta, premisa. Pilar, Dime, perdona que te corte. dime. Este tipo de apego, ¿cómo son Ajá. los adultos con el apego ansioso? ¿Cómo son los adultos cuando el Sí, niño desarrolla ese apego ansioso? exactamente. Sí.
Pues es que, a ver, puede Porque ser... la misma relación de dependencia que tienen hacia la madre, luego la pueden tener hacia su pareja, hacia sus amistades. Claro, ¿No? Es como es cómo se que... reproducen los mismos patrones de bebé en los adultos. Vale, ahora te he entendido la pregunta. Claro, eso, ¿no? Ya deja una impronta en nosotros, una huella, ¿no? Ese rechazo. Y entonces nosotros siempre vamos a intentar buscar, pues, eso que no nos han dado de pequeñitos, lo vamos a intentar buscar. Hoy parece que se nos ha quedado congelada. Se ha ido a buscar el apego. Se ha ido a buscar a su mami. El apego. Bueno, pues continuamos. Javier, comentaba yo un poquito, pues eso, la relación de dependencia en el apego ansioso. ¿Qué problema hay? Ya está aquí. Ay, vale. Perdón. Estaba hablando sola. Te has quedado congelada, Pilar. Mira, ¿qué problema hay? Que claro, ese niño intenta buscar en el entorno, cuando a lo mejor es más mayorcito y va al colegio, esa necesidad que no quedó cubierta cuando era recién nacido, y a la mínima que el entorno no le devuelva lo que él quiere, claro, ya va a volver a sentir esa ansiedad y va a tender siempre a buscar ansiosamente esa asfixia, por así decirlo. Al final, pues tienden a ser un poco personas que asfixian un poco al resto porque están todo el rato queriendo estar con esas personas, no dejan esa libertad, ¿no? Como han tenido esa herida que no está sanada, pues de alguna manera, si eso se sigue reproduciendo y no se sana, tú vas a intentar buscar pues relaciones pues con mucho apego, ¿no? Siempre va a haber un hambre emocional, ¿no? Siempre va a haber una insatisfacción ahí muy grande, porque quiero tener en esa asfixia que tú hablas, ¿no? Entonces, claro, y hasta que son personas insaciables que están demandando continuamente. Exacto, todo el rato demandando, nunca se sienten satisfechas, y eso solamente se puede satisfacer pues mirando hacia adentro, yendo a buscar esos momentos en los que te quedaste ahí atrapado, en los que esas huellas se quedaron ahí y luego reforzaron con el resto de experiencias, y así poder salir de ahí, porque claro, estas personas al final es que resultan asfixiantes, apartan a la gente ellas mismas porque no te dejan respirar, ¿no? Yo tengo mucha experiencia con personas de ese tipo, ya no. Vamos a pasar a Javier con el apego evitativo, si te parece, y cómo son sus relaciones desde adulto, Javier. El apego evitativo. Sí, aquel bueno, que... ¿por qué no lo expresan en otros términos para que no se entiendan? Porque es como muy técnico. Vale, bueno, pues aquellas personas que han tenido de niño, sí. ¿Cómo son? ¿Cómo se relacionan los adultos que han tenido ese no contacto con su madre o con su cuidador, o han tenido un contacto que no ha cubierto sus carencias? Bueno, eso estaríamos hablando un poquito de la herida misma de rechazo. La herida de rechazo cuando sientes que no eres bienvenido o que no te quieren como tú quisieras o no te aceptan, es tu percepción. Porque esto es muy curioso, ¿eh? Te puedo contar a nivel personal, pues de los hermanos que somos, pues fíjate, por nuestra madre, si le preguntas a los otros tres, te dirán que hubo uno que era su favorito, que era su ojito derecho. Y en cambio él, me acuerdo estar charlando en un bar y se me quejaba, incluso sentí cierta rabia de no haberse sentido querido. Y claro, era como, no puede ser, o sea, no puede ser, si era su todo, ¿no? Sin embargo, él no lo sentía así. Por eso es muy importante ya no lo que pasó, sino cómo se percibió, ¿no? Entonces, si tú percibes que hay una herida de rechazo, te vuelves una persona huidiza. Esas son las famosas máscaras que vienen un poco a protegernos, son mecanismos de la mente para protegernos. Entonces, antes de que te sientas rechazado, tiendes a irte tú. Antes de que me echen, me voy yo. Y eso pasa pues incluso en las relaciones de pareja, ¿no?
cuando la cosa se pone un poquito fea y sientes el miedo a que te rechacen y te abandonen, que todo está mezclado, Claro. pues el que se va es uno. Y entonces te vas. Y también la dificultad de expresar también las emociones, ¿no? Porque claro. creo que ahí también hay como una dificultad de contactar con lo que tú estás sintiendo, lo que estás necesitando, y ante eso es como me escapo, ¿no? Me voy por otro lado para no contactar con este dolor, ¿no? Exacto, yo lo he visto mucho en parejas que, mira, casualmente suelen ser los hombres tener más herida de rechazo y las mujeres de abandono. Entonces la mujer es muy dependiente emocional, quiere que le digan, que le hablen, que le acaricien, y el hombre es como más distante, más frío, y en cuanto ve que hay ahí una confrontación tiende a no discutir, a escaparse y largarse. Eso sería un poco lo que tú me preguntabas, ¿no? Del apego evitativo, exacto. Y luego hay un tercer tipo de personas, digamos, en las que no han tenido ese apoyo, ¿no, Valeria? En el que sus padres no han estado y responden de una manera incluso agresiva, ¿no? a estas situaciones de dolor, ¿no? Que, digamos, es el apego desorganizado, digamos, en el que no han tenido ese contacto. Sí, porque no han tenido un referente, o sea, en realidad todo surge, todas las situaciones, todos somos niños internos, seguimos siendo esos niños, que lo único que queríamos era ser amados, amar y ser amados. Entonces, claro, cuando no has tenido un referente, cuando no te has sentido amado, interpretas tu vida a través de los sentidos de otra manera. Entonces, como hay un anhelo, quizás un deseo de estar con el otro, pero no sabes cómo estar con el otro. Y es ese tipo de relaciones donde siempre, nunca aciertas, hagas lo que hagas, nunca aciertas. Ese tipo de personas que dicen, si te llevo flores, me dices que soy complaciente, pero si no te las llevo, dices que no te piensa a ti, no me quiere. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, claro, para una persona encontrarse con ese tipo de personas de apego desorganizado es que hagan lo que hagan, nunca van a acertar. Y simplemente sucede que el otro a lo mejor tiene esos sentimientos de amor, pero no sabe cómo expresarlo, no está conectado con ese sentir, con su esencia, va eso como una persona perdida, bueno, a ver, un ratillo aquí, y a ver aquí cómo estoy, no, pero esto tampoco es, prueban otra relación, no, esto tampoco es, porque realmente no han tenido ese referente, no han tenido lo que tú decías, esa memoria sensorial de haber sido cuidados, alimentados, nutridos. De hecho, se sabe que los bebés que nacen prematuros y no son enseguida cogidos en brazos mueren de marasmo, ¿no? De falta de amor. O sea que para mí es la base de todo. Ese niño que quiere ser amado. Qué importante lo que acabas de decir, ¿no? El amor. El amor es la solución, la medicina para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y de nuestros niños. Qué importancia el cuidarnos. ¿Cómo podemos cuidar a este niño, a esta niña, Javier? ¿Cómo? Se me traba la lengua. El niño, me ha salido el niño. ¿Cómo podemos cuidarlo? Primero viéndolo, porque ha estado, seguramente, si ha estado herido, ha estado escondido. Ha estado de cara a la pared y hay que sacarlo a la luz. Y hay que sanarlo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues primero, mira, aquí podríamos hablar, estamos en el mundo de la hipnoterapia y podemos hablar de las sesiones en consulta, pero podemos hablar también de la autohipnosis, porque no nos vamos a engañar. Si alguien piensa que va a hacer terapia, sea con hipnosis, en psicología, en psiquiatría, bueno, en psiquiatría le pueden ayudar un poco a paliar cosas, pero vamos, el trabajo hay que hacerlo cada persona. O sea, el trabajo es el trabajo interior. Y no te vas a ir y pagar una sesión y te van a hacer un chas y ya está solucionado el tema. Te pueden ayudar a hacerte consciente, por ejemplo, mediante una regresión, hacerte consciente de eventos de tu pasado, y tú, cuando te vas haciendo preguntas, pues esas respuestas van llegando. Siempre tendemos a culpar de nuestras heridas a los demás.
a nuestros padres. Es que no me quisieron, es que no me veían, es que me humillaron, es que sentí la traición. Bueno, pero hay que ver que ellos también pasaron por lo suyo. O sea, y aquí ya Y entraríamos... tienen sus heridas también, ¿no? Claro, Y han claro, sido niños también. Y muchas claro. veces heredamos esas heridas, ¿no? Y, por ejemplo, todo el tema del transgeneracional y de la terapia sistémica y todo esto, ¿no? De las constelaciones familiares y todo esto, se habla de que traemos patrones heredados de alguna forma, ¿no? Y la verdad es que es alucinante porque cuando te empiezas a hacer preguntas, pues uno siempre, el ego va a tender a culpar, ¿no? Si tienes un conflicto con la madre, vas a culpar a tu madre. Pero cuando empiezas a atar cabos y te llega la información, dices, oye, cuidado, vamos a poner un ejemplo, ¿no? No me he sentido suficientemente querido por mi madre. Mi padre me abandonó. Bueno, en mi caso personal, mi padre no me abandonó, era lo más de lo más, pero se murió. Al fin y al cabo, para el niño interior viene a ser lo mismo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Te quedas huérfano. No solamente físico, sino emocionalmente te quedas huérfano. Si esa madre que está luchando y está sufriendo un drama se vuelve fría y rígida y poco expresiva, uno tiende a culparla. Pero ¿qué pasa? Si vas tirando más hacia atrás y te das cuenta que, bueno, en mi caso yo tenía 15 años, pero si vas tirando hacia atrás te das cuenta de que ella fue una niña que con 10 años lo que más quería, que era su padre, que jugaba, que la cuidaba, pues murió en mitad de la guerra civil y se quedó con una madre con todo un drama que a lo mejor no era expresiva tampoco. Claro. O sea, es una cadena. Perdón. Y cuando miras hacia adelante, te das cuenta que pues yo he tenido también mis hijas y mi hija mayor, cuando yo me separé de su madre, pues tenía la misma edad que cuando yo perdí a mi padre. O sea, es como una repetición de eventos. Es increíble, o sea, parece calcado. Entonces tenemos que, más que culpar a los demás, lo que tenemos que hacernos es conscientes primero, responsables y cambiar eso, cambiar eso. Nos ha tocado el honor, al ser conscientes, de poder cambiarlo. Pilar, ¿tú cómo cuidas a tu niña? Pues mira, recogiendo lo que dice Javier y lo que ha dicho antes Valeria, o sea que el amor es la clave, ¿no? Y claro, el amor, si el ego te lleva a la culpa, el amor te lleva a la responsabilidad. ¿Y de quién nos responsabilizamos? De nosotros mismos, porque, vale, o sea, los padres, los tíos, los abuelos, los hermanos han podido influir en cómo pues nos hemos desarrollado, podemos haber heredado ciertos patrones, pero lo cierto es que todo se puede resolver en el ahora. Antiguamente se pensaba que lo que heredabas pues ya era para ti para siempre y todo lo achacaban a la genética o a que esto es cosa de familia, ¿no? Eso yo lo he oído muchas veces. No es que esto va en la familia, la depresión, el dolor de cabeza, lo que sea, es cosa de familia, pues no. O sea, hoy en día se sabe que todo se puede sanar en el ahora, pues gracias a la neuroplasticidad, por ejemplo, y por ejemplo también gracias a los estudios del médico Bruce Lipton, que es biólogo, que él tiene estudios hechos de cómo coge una célula cancerígena, la mete en un entorno sano y entonces esa célula cancerígena empieza a recoger que ese entorno es diferente y se sana. Coge una célula sana, la mete en un entorno cancerígeno y la célula se enferma. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues bueno, hace estos estudios de lo que se llama epigenética, que es esa posibilidad de poder cambiar nuestra genética trasladado a lo que estamos trabajando, pues tener la posibilidad de cambiar nuestros patrones gracias a que nuestras neuronas están siempre aprendiendo con esa capacidad de neuroplasticidad. Y entonces, cuando sabemos esto, para que la mente racional se quede tranquila, que a veces hay que explicarlo, pues a partir de ahí dices, vale, yo he podido heredar todo esto, en algún momento he podido culpar a mis padres, a mi entorno y demás, muy bien, pero ahora tengo X años, soy mayor de edad y esa responsabilidad
es mía. ¿Cómo voy a hacerme cargo de esa responsabilidad? Desde el ego, que sería pues culpando, enfadándote y demás, o desde esa mirada amorosa hacia mí de decir, vale, voy a hacerme responsable de esto porque la que quiere estar bien soy yo. Y te empiezas a hacer responsable de eso con esa mirada amorosa hacia ti, dándote pues muchos besitos, muchos abrazos, teniendo mucha compasión contigo sin caer en el victimismo. Ojo, que aquí la línea también es fina. Y entonces, cuando se te presenta la oportunidad, lo haces de forma diferente. Hablo por mi experiencia, a cómo lo han hecho tus padres contigo en aquellas situaciones en las que tú consideras que tus padres, por ejemplo, no lo han hecho bien y dices, vale, yo ahora tengo un hijo, esto considero que para mí esto no ha sido bueno, pues yo lo voy a hacer diferente con mi hijo, ¿no? Entonces, cada día tienes la oportunidad de demostrarte a ti mismo que puedes hacerlo de manera distinta, bajo la mirada de ese amor, puedes hacerlo de manera distinta a cómo lo ha hecho tradicionalmente tu entorno. Entonces, eso sana el patrón a nivel familiar, a nivel sistémico. Yo, por ejemplo, pues no sé, en mi familia, pues una de las emociones que yo he sentido que está muy presente de fondo es la envidia, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo voy deseando buen día a todo el mundo mentalmente, claro, porque si lo dijera verbalmente la gente diría, mira esta loca que va aquí diciéndole a todo el mundo feliz día y cosas de estas. Yo voy por la calle y voy deseándole a todo el mundo buen día, que le vayan las cosas bien, voy dando las gracias, todo esto mentalmente, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de comportarme a lo mejor de una manera egoísta o amorosa, pues habitualmente elijo comportarme de manera amorosa. Primero conmigo, eso también he aprendido la diferencia, me costó muchísimo, porque en una primera fase pues era en exceso generosa con los demás y cero conmigo, ahora ya estoy en ese equilibrio, pero de una manera generosa con los demás, respetándome a mí, ¿no? Y porque he visto las consecuencias de a lo que lleva el exceso de egoísmo en la familia y Pilar, esa vamos a emoción de concretar la un envidia. poquito para dar paso también a Valeria, por favor. Ok. ¿Vale? Valeria, ¿tú cómo cuidas a tu niña? Hablándole bonito. Hablándole bonito. O sea, eso es lo que he aprendido en momentos donde me he encontrado quizás con mucha soledad, he sabido cogerla de la mano, atenderla, sobre todo mirarla. Y pienso que tanto con los padres como con uno mismo, la comprensión, no tomárselo como algo personal. Yo he tenido gente en terapia que me dice, no, porque mi padre quiso que mi madre abortara y tal. Y digo, no te lo hacían a ti, no te lo tomes personal. Eran unas circunstancias, era a un ente que ahora terminaste siendo tú. Pero desde la comprensión, tus padres hicieron lo mejor que sabían con lo que tenían. Como madre también, lo que decía Pilar, yo cada vez que me veo criticando a mi madre, digo, bueno, le doy la vuelta. ¿Y tú como madre cómo eres? Y procuro llamar a mis hijos y hacer algo bien, ¿no? Pero también también voy a fallar, también he fallado. Lo único que, bueno, que me expongo a que me juzguen y digo, bueno, lo que quieran saber y les ahorro terapia. Me expongo a que me critiquen, al juicio, y le digo, cariños, esta es la madre que les ha tocado y yo vengo aquí con estas historias. Y desde esa aceptación, desde esa humildad, decir, oye, no soy perfecta, cada uno está haciendo lo mejor que puede en su vida. Pero sí que cojo de la mano a Valerita y en muchos momentos que se ha puesto a llorar y a demandarme, porque a veces lo único que hace es demandarme, ¿no? Decir, mírame, préstame atención, estoy triste. Pues la llamo, Valerita, ven aquí, no te preocupes, chiquitita, todo esto calladita también, como dice Pilar, pues si no me toman con loca. Pero es aquello de abrazarme, sentirme, conectar y ser muy consciente que esa niña sigue ahí. ¿Y cómo sé cuando la tengo contenta? Porque cuando llego a ese momento de mi esencia, me pasa algo muy curioso, ¿no? Que hay gente que me mira y me dice, pero si tienes cara de bebé.
Y me lo suelen decir, dice, Claro. es que tengo una amiga que de repente me dice, pero yo soy bastante mayor que ella, me dice, pero si pareces más joven que yo, que tienes cara de bebé. Cuando alguien me dice que ve esa cara de bebé, está viendo a Valerita, esa niña pequeña, y Claro. entonces cuando yo digo, bueno, estamos en esencia, ¿no? Afortunadamente, y gracias. Para mí este año que ha sido complicado al pasar un proceso de cáncer, pues se me ha hecho presente, muy presente mi niña, ¿no? En ese cuidado, en ese no soy capaz, en ese no puedo, en pedir ayuda. Entonces, para mí es muy importante eso, el tampoco exigirme, sino permitirme. Cambiar. Entonces, permitirme y pedir ayuda también a los demás. Yo creo que entra dentro de ese cuidado de ahora poder poner palabras a lo que de niña no podía, ¿no? O no me atrevía o no sabía. Y ahora pues sí que me atrevo y soy capaz de decir, pues, o poner límites, de decir, simplemente, no, pues quiero estar sola o ahora me apetece o necesito que me acompañéis, necesito que me ayudéis a ducharme o necesito que me ayudéis. Entonces, ahí sale también la niña, ¿no? En ese ser y al final es el permitirte ser la adulta, pero también la niña, la que puede y la que no puede. Al final, volvemos al inicio de esta tertulia, como tú decías, Javier, y conectar con esa esencia, ¿no? De esa identidad de yo soy todo, yo soy la fuerte y también soy la vulnerable, no como débil, sino como vulnerable, como persona que necesita apoyos. Y entonces es como muy bonito el tener ese prisma y además terminamos con con una persona completa, porque si no estamos cojeando, si realmente integramos a la niña y a la adulta, estamos viendo todo nuestro ser. Entonces, bueno, pues eso también es muy importante y eso nos da una sensación y un estar en el mundo de otra manera. Y ahí también, bueno, pues ampliar las creencias limitantes, ¿no? Porque conecto con esas creencias que muchas veces nos marcan o como antes decías tú, Javier, en nuestros patrones heredados y cómo una vez que lo integras, que integras a la niña y a la adulta, cómo eres capaz de afrontar esas creencias limitantes y ampliar esas fronteras, ¿no? Ampliar, cambiar y modificar y tener una vida más sana, ¿no? ¿Tú cómo ves esa historia de relacionar la integración con las creencias limitantes? Pues ahora te contesto. Se siente por ahí un rugido de un león. Sí, Pilar, se oye Creo un que quiere ruido. entrar un león. Pues mira, mientras estabas hablando, he recordado a mi abuela paterna, que era una mujer muy buena, incluso de apellido se llamaba Bueno. Imagínate. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Y la última imagen que tengo de ella, física, era visitándola, ya tenía demencia senil, o quizá Alzheimer, pero bueno, entonces no se llamaba de esa forma. Y bueno, recuerdo verla sentada, no sé si en una silla, pero en mi recuerdo ha quedado como si fuera una trona, como de niño, ¿sabes? Las tronas aquellas donde sientan a los bebés y que les hacen comer. Pues, y me acuerdo que mi madre le daba caramelos Sugus. Sacaba el papel y le daba caramelos Sugus. Y contaba cosas de cuando era pequeña, o sea, su memoria era de cuando era pequeña, era como una niña, o sea, y tenía 76 años. Fíjate. La siguiente vez que la volví a ver fue pues en la frontera entre los mundos. Se dirigió a mí para dar noticias de mi padre que había fallecido y la vi irradiando luz. Y me dijo, ¿no me das 2 besos? Y estaba fantástica. Y fíjate, pero cuento esto porque es como que empezamos desde cero como bebés, con pañales, y acabamos pues prácticamente con pañales y siendo como otra vez bebés, ¿no? Hay ancianos que lo llevan mejor y tienen más mala uva, pero hay otros que son ancianos bondadosos, inocentes, y es como volver. La vida es más que una línea recta, es como un círculo, ¿no? Sí. Volvemos otra vez al inicio, ¿no?
y eso es como lo veo, que creo que una de las cosas más importantes de la vida, creo que lo dije en otra tertulia, quizás sea esto, el resolver todas las heridas que traemos, que no se ha dicho, pero, y eso sería motivo para otra tertulia quizás. Creo mucho en la ley de causa y efecto y yo no creo que esas pequeñas rozaduras nos creen heridas tan grandes. Yo creo que ya las traemos de vidas anteriores. Nada es casualidad, nuestros padres no son casualidad, las heridas que tienen, yo creo que sintonizamos precisamente por la información que llevamos, no porque, mira, nos ha tocado, no. Yo creo que son elegidos esos padres precisamente para que afloren esas heridas y sean conscientes y se resuelvan. O sea que uno de los trabajos más importantes, yo creo, que podemos hacer en nuestra vida es sacar todo lo que está mal, limpiarlo, colocarlo y irnos con la mochila, como diría Nino Bravo, ligeros de equipaje. Qué bueno lo que estás diciendo, Javier, de podernos mirar dentro para poder luego mirar al mundo, ¿no? Y relacionarnos y afrontar la vida. Y bueno, pues con este círculo vamos a ir cerrando la tertulia, daros las gracias y sí que, bueno, pues sí que me gustaría que me dijerais dónde os pueden encontrar los oyentes que nos están viendo y nos están escuchando. Valeria, por ejemplo. Sí, a mí me encuentran como Valeria Fuster, hipnótica.es, hipnótica con K. Tanto en Facebook como en Instagram y mi canal de YouTube, Valeria Fuster, hipnótica.es. Pilar, muchas gracias. Gracias, Belén. Gracias a todos. Pues a mí me encontráis en redes sociales como Fluye con Pilar y en mi página web bienestarcuerpoymente.com. ¿Y Javier? Pues Javier Muñoz, simplemente. Bueno, pues daros las gracias a los tres. Ha sido como una tertulia muy amorosa, muy de abrazar a nuestro niño, a nuestra niña, de descubrirlo, de verlo y también de acompañarlo y de integrarlo. Entonces, bueno, pues desde aquí deciros que el próximo jueves os espera una nueva tertulia que hablaremos de adicciones a las 7 de la tarde con nuevos compañeros. Y muchas gracias por estar con nosotros y escucharnos. Así que un abrazo y muchas gracias. A mi niña interior le encantan los helados de limón. Cada vez que estoy contenta me compro un helado de limón y me acabo de dar cuenta que no es para mí, que es para mi niña interior. Pues a por ese helado de limón, a cuidarnos, a cuidar esa niña interior. Chao.